los nematodos, los anélidos. Vamos a empezar a grabar. Lamentablemente no grabé la parte anterior de la clase, pero bueno, es un complemento a la materia. Voy a compartir la primera diapositiva. Dime, Luigi, si se ve. Luigi, ¿estás viendo o Ala? No, sí. Sino que Ok, está... ya. Luigi, ¿tú tienes un familiar en la facultad? Tengo una prima en tercer semestre, si no me equivoco. Ah, no es que tuve un estudiante basurto en bioquímica y pensaba que podía ser familia tuya, pero si solamente tienes la prima, basurto no es un apellido tan poco común en Ecuador, o sea que no todos tienen que ser familia, ¿eh? Tengo un primo que se graduó en bioquímica, pero ya tiene como unos 3 años. Ah, no, este yo creo que se está graduando o si no se graduó muy recientemente. No. Ok. Es que se parecen inclusive, por eso te digo que iba a hacer la tesis conmigo, pero con esto de la pandemia, todas las tesis se volvieron un problema y muchos tuvieron que hacer complexivos. Lamentablemente todavía estamos en esa situación, aunque ya progresivamente vamos abriendo el abanico para permitir que los estudiantes usen las instalaciones de la universidad, así que otra vez podremos volver a hacer tesis normales, ¿no? Experimentales usando pues los equipos que hay en la universidad. Bien, entre los animales celomados, justamente el celoma se desarrolla con los anélidos. Eran animales enterradores, los nematos son enterradores también, sin embargo, la capacidad de enterramiento tenía mucho que ver con la sobrevivencia. Un animal que esté escapando de un depredador y se entierra rápidamente, pues tiene mayor posibilidad de sobrevivir. Sin embargo, el desarrollo del celoma tuvo que ver con la segmentación también, no solamente de estar celomado, porque los nematodos rotíferos, es lo que no me acordaba el nombre, el desarrollo de los nematodos y los rotíferos implicó un celoma, una cavidad corporal aparte de la cavidad gástrica. Y eso les permitía mayor eficiencia con el manejo muscular, ya que ahora tiene un esqueleto hidráulico. Sin embargo, un animal segmentado y los segmentos individuales, no solamente estar segmentados, sino que los segmentos están individualizados y la musculatura en los segmentos también. Entonces, la eficiencia del uso muscular en un animal segmentado es mucho mayor que un animal que tiene una sola cavidad, como si fuera un nemátodo. Entonces, es posible que esta ventaja adaptativa de poder escapar de los depredadores hizo que los celomados fueran animales mucho más exitosos y se dispersaran por la naturaleza y dieran origen pues a todo un grupo de organismos, entre ellos pues los crustáceos, los moluscos y el resto de los organismos que conocemos hoy, entre ellos los cordados, los cefalocordados, los equinodermos. Nosotros tenemos reminiscencia de la segmentación. Vamos a verlo después cuando veamos cómo están organizados los segmentos y vamos a ver cómo nosotros tenemos también segmentos en nuestro cuerpo. Y si no, piensen en la columna vertebral nuestra. Cómo la columna vertebral está separada en vértebras y cuántos nervios salen de cada vértebra. Williams, piensa en una vértebra cualquiera de tu cuerpo y dime cuántos nervios salen de cada una. ¿Alguien lo ayuda? Por el medio de cada vértebra, ¿qué circula? Hay una unidad gruesa que se llama... Ya, no me diga que los agarré con esta pregunta. Del cerebelo parte el atlas,
y de allí se inicia pues un cordón nervioso muy grueso que llega hasta el sacro, ¿no? El último hueso de la columna vertebral que está fijado a la cadera. A lo largo de ese largo cordón nervioso surgen, que va por el medio de las vértebras, surgen unos orificios a cada lado. Pero la pregunta es, ¿cuántos orificios tiene cada vértebra, aparte del orificio central? Bueno, los agarré con la pregunta. Son dos. Cada vértebra salen dos nervios que van hacia los lados. Las distintas vértebras pues inervan los músculos del cuello, los músculos del brazo, los músculos de la pierna. El presidente Lenín Moreno, el expresidente Lenín Moreno, estaba en silla de ruedas. ¿Por qué estaba en silla de ruedas? ¿Qué le impedía caminar? Odalis, ¿te acuerdas? ¿Lo has leído en la prensa? Bueno, jóvenes, pero no son mudos ustedes. ¿Por qué Lenin estaba en silla de ruedas? ¿Qué le pasó? Luigi, ¿no lo leíste en la prensa? Desde que el presidente llegó era candidato, eso lo explicaron en los periódicos. Tuvo un No me accidente. gusta la política, profe. Dime, Luigi. No, no sé, o sea, no me llama la atención la política. Bueno, No sé, sí, pero en este caso es el presidente de la República, o sea, y un presidente no es normal que esté en silla de ruedas. Tuvo un accidente en la columna vertebral, pero ¿en qué parte de la columna vertebral? ¿Podía mover los brazos? Sí, ¿verdad? Entonces no era a nivel de las vértebras que movían los brazos, tuvo que ser más abajo. Entonces tuvo que ser en las vértebras cercanas a la cadera que hubo una interrupción, un corte de la columna y los nervios que inervan esa zona del cuerpo del expresidente, pues dejaron de funcionar y no podía mover las piernas. Pero el resto del cuerpo sí le funcionaba. Entonces, dependiendo de dónde ocurra el corte nervioso en la columna vertebral, uno puede mover más o menos estructuras, ¿no? Bien, pero esa segmentación que tiene la columna es una reminiscencia de la segmentación primitiva que surgió de los anélidos. Entonces, vamos a comenzar con los anélidos, pues. La segmentación o metamorismo es una propiedad de los animales cuyos cuerpos están longitudinalmente divididos en series repetidas de unidades o segmentos. La podemos observar en anélidos, crustáceos y también en cordados como nosotros mismos. Así, los animales segmentados tienen un acrón anterior y un pillidio posterior y segmentos corporales intermedios. En los anélidos los podemos observar con más fidelidad, pero en cordados han quedado observables en el esqueleto axial, es decir, en los brazos, en las piernas y en las vértebras. En los músculos nervios, el segmento más joven suele estar próximo al pillidio, así que el más viejo estará cerca de la cabeza. La segmentación facilita la organización para la especialización funcional de partes del cuerpo. La podemos ver en los gusanos anélidos, donde una porción del cuerpo se destina a la reproducción, el epitoco, por ejemplo, en los crustáceos y en los cordados. Al respecto, el profesor Clark desarrolló la teoría excavadora, mediante la cual explicaba que los organismos segmentados eran más eficientes excavando que los no segmentados, como lo explicamos al comienzo de la clase. Bien, esto ya lo vimos, solamente vamos a repasar. Tenemos a la derecha un platelminto, esos animales son sólidos, la única cavidad que tiene es la cavidad gástrica. Vemos que tiene una pared corporal en azul y un tubo digestivo y una zona intermedia sólida, no hay cavidad. El tubo digestivo deriva del endodermo y de la pared corporal deriva del ectodermo. No hay unidades mesodérmicas acá. Cuando digo mesodermo, se entiende qué estoy diciendo y por qué hago énfasis en estas cosas.
Melanie, después que el cigoto se forma, comienza a dividirse, ¿cierto? Melanie, prende el micrófono. Melanie, prende el micrófono. ¿Cuál Melanie? Biólogo, que hay algunos. Melanie Mora. Ah, bueno, Melanie Nicole. Ah, Melanie Nicole, igual. Melanie Nicole, contesta tú. Cuando el cigoto se forma, se une el espermatozoide con el óvulo, él empieza a dividirse. La primera estructura con muchas células, ¿cómo se llama? Tiene nombre de fruta. ¿Qué fruta, Nombre de fruta. qué fruta tiene muchas pelotitas y es morada? Se hace jugo con ella. Es chiquitita, como una pelotita, y tiene muchas pelotitas. ¿Alguien le ayuda? ¿El tomate de árbol? No. No, el tomate de árbol es una sola unidad. La Mora, única, mora. una mora. Se llama Mula. por eso se llama mórula, porque parece una mora. Tiene muchas pelotitas porque surge la primera división, la segunda, la tercera, la cuarta, se van formando células y al final se forma una esfera de pelotas. Ellas se siguen dividiendo, pero no van a seguir creciendo, empiezan a invaginarse y a formar una gástrula, como una funda. Imagínense una funda que se empieza a invaginar y la cavidad, la boca de esa funda se llama arquenterón. De ahí eso le va a dar origen a la boca del animal. El ano se va a abrir después, ¿no? Entonces, esa funda tiene dos capas. Una va a dar origen al ectodermo, ecto de afuera, y el otro le va a dar origen al endodermo. Pero luego se va a formar unas células que derivan de esa estructura del endodermo y van a formar unos círculos con las cavidades iniciales que son el celoma. Esas unidades se llaman el mesodermo. Esa sería una tercera capa, se llama la gástrula tridérmica, porque tiene tres capas, el ecto, el meso y el endodermo. Del mesodermo van a surgir la cobertura del celoma, que lo estamos viendo acá como estructuras rosadas. Ven que en los pseudocelomados, como los anélidos, tenemos que el intestino no está cubierto con una capa mesodérmica, solamente la pared corporal internamente está cubierta por el mesodermo. Entonces, eso se llama pseudoceloma. Pero hay una cavidad, la cavidad pseudocelómica. Finalmente, los anélidos tienen el mesodermo, cubre completamente la cavidad celómica, pero además tiene septos, ven unas paredes, de tal manera que el segmento está dividido del anterior y el posterior. Hay unos septos también que taparían lo que estamos viendo, y luego hay un septo dentro del segmento hay un septo también que separa, una pared que separa un lado del otro. Entonces, estas separaciones son las que le dan fortaleza al celoma como unidad funcional asociada a la excavación. Entonces vemos que el mesodermo en los celomados cubre completamente la pared interna del cuerpo y recubre el intestino. Entonces, ¿y de dónde deriva? De la gástrula tridérmica. Bien, les presento entonces los anélidos, vamos a verlo. Ya, voy a parar un momentito porque quiero ver cómo está la marea de este fin de semana. ¿Saben cómo se busca la tabla de mareas? Luigi, ¿tú buceas? ¿Tú surfeas? Basurto, ¿tú surfeas? No quiero abrir el micrófono. Bueno, la tabla de mareas se consigue de la siguiente manera. Vamos a proyectar el...
Juan, ¿tú sabes cómo conseguir la tabla de mareas? Remache, No, en el Instituto Geográfico no. Instituto Oceanográfico. Entonces uno le pone inocar.mil.es, le da enter y va a aparecer entonces una playa y enseguida un cartelito que dice tabla de mareas. Ahí ven la playa y aquí dice, vamos a ponerlo más pequeño, dice tabla de mareas, le piso allí y busco en el mapa la zona de Ecuador que necesito. Ahora se me perdió. Ver datos. Ok, los datos los vamos a tener abajo. Manta. Entonces, esto me da la marea de 3 días. Hoy jueves me dice que ¿la están viendo? Dime Sí se ve, profe. a 2:41, esto está en metros, 2:41 metros a las 4 de la madrugada, a las 10 de la mañana tiene 0,71 y a las 3 de la tarde, casi a las 4, 2,46, a las 11 de la noche tiene 0,38. O sea, la más baja es a las 11 de la noche, pero vamos a ver el día viernes. La tenemos la más baja a las 10:30 y el día sábado se retrasa 1 hora todos los días. Fíjense que la más baja es a las 10, a las 10:30 es la más baja el día siguiente y ayer la más baja era a las 9 y a las 9:20. La diferencia es muy pequeña, ¿no? Bien, entonces vamos a ver el sábado que viene, vamos a ver Puerto de Manta. La fecha, el sábado siguiente es el sábado 19. El sábado 19, igual, la verdad que no hay mucha diferencia a las 4 de la tarde, pero la diferencia es mínima. Entonces, no vale la pena. Vamos a ver Manta el domingo. (069, 070). Las 12:25. Bueno, entonces, este sábado voy con el grupo B y el siguiente sábado voy con ustedes. El sábado 19. Sábado 19. Nos encontramos en Barbasquillo. El sábado 19 consultar. Solo que el sábado 19 va a estar, la baja marea va a estar en la tarde. Entonces a las 5 de la tarde tenemos la más baja y a las 5, sí. Es decir, que podemos trabajar desde nos encontraríamos a las 4 de la tarde, el sábado 19, ¿les parece? ¿Opinen? Sí, correcto, biólogo.
Ok, entonces estaríamos el sábado en la tarde entre 3 y 4 en el restaurante Martinica, enfrente, y de ahí caminamos hacia el malecón que está a unas 4 cuadras bajando. Si los que lleguen más tarde, pues se van directo al malecón, porque vamos a estar en la playa. Deben ir con su gorra, una camisa, si es posible, manga larga, zapatos de goma. No hace falta meterse en el agua porque vamos a estar alrededor de las charcas, pero las charcas van a estar llenas de agua, de ahí vamos a sacar los animales, pero nosotros vamos a estar caminando entre las charcas. El que se quiera meterse en las charcas no hay problema, pero para eso tienen que ir con zapatos de goma, no se vayan a pinchar con las piedras o con los erizos. Y por supuesto su mascarilla, no hace falta, no es obligatorio ir, solamente los que quieran ir, y vamos a tomarle fotos a los que veamos para pasarlo al resto de los compañeros y que vean lo que estamos observando nosotros. La idea es que puedan observar poliquetos, equinodermos, crustáceos, platelmintos, caracoles, moluscos. A lo mejor podemos ver pulpos, seguro caracoles, ¿no? Pero alguna almeja. La idea es que vean los grupos que hemos estudiado, los que vamos a estudiar, y los toquen, que vean cómo se mueven y si es posible vean cómo comen, porque lo ideal sería pues ponerlo bajo microscopio, pero bueno, eso no es posible en estos momentos, pero al menos que puedan tocar los animales, ¿no? Entonces, el sábado 19 a las 3 de la tarde en el restaurante Martinica, enfrente de Martinica, nos encontramos para bajar a la playa y estar una hora y media, 2 horas allí, viendo el ambiente, trabajando en las charcas, ¿no? Bien. Profe, Dime. disculpe, pero las playas no cierran a las 3 sábado y domingo, creo. Eso no es una playa exactamente de bañarse, eso es una zona está detrás de los edificios, ¿no? Y no nos vamos a bañar. Nosotros, en la playa del Murciélago sí, ¿no? Pero a las 3 de la tarde, qué extraño, ¿no? De Sí, todas creo maneras, que. voy a confirmar, y si de verdad está cerrada, bueno, estamos fritos, ¿no? No podemos No, Violo, son hasta las 5 de la tarde. hasta las 5. Ok. Bien, pero esta es una zona completamente aislada, ¿no? Yo lo que veo allí son gente de los edificios que viven en los alrededores. Bueno, también hay muchos turistas, ¿no? Uno no sabe realmente si viven allí o no, ¿no? Pero nos da tiempo, hasta las 5. Bueno, la baja marea es a las 5, ¿no? Y vamos a trabajar hasta las 6. Pero bueno, si nos sacan, pues nos sacaron, simplemente. Pero por lo menos tenemos de 3 a 5 disponible para ver los animales. Yo me voy a llevar los coladores y los recipientes plásticos. Si ustedes quieren llevarse algún recipiente plástico para poner los animalitos, pues bien, porque los mantenemos en agua. O sea, los sacamos del agua, los ponemos en agua y los observamos y luego los volvemos a poner en el mismo sitio donde los encontramos. Bien, vamos a continuar entonces. Ok, entonces estamos viendo, ¿ya lo ven? Dime, Juan, ¿se ve la imagen? Sí se ve, profe. Entonces tenemos los poliquetos, son de 2 tipos, bueno, de 3 tipos diría yo. Arriba a la izquierda tiene un poliqueto errante, fíjense la cutícula iridiscente, no es que la cutícula tenga color, sino que simplemente la luz es descompuesta en los colores esenciales, forma una especie de arco iris, ¿no? Es realmente un poliqueto muy hermoso, entonces, fíjense los parapodios como están dispuestos, les permite nadar y les permite pues, reptar, ¿no? Este poliqueto es de vida libre y se mueven, los de vida libre suelen ser depredadores. Abajo vemos un Tomopteris, la familia Tomopteridae son poliquetos planctónicos. Ellos están toda su vida, forman parte del holoplancton, muy bonitos, y a la derecha vemos los poliquetos tubícolas, son poliquetos sésiles, ellos no se mueven, ellos se mueven mientras están en el plancton, pero una vez que se fijan, forman un tubo. El tubo puede ser de carbonato de calcio, como los serpúlidos que vemos abajo, de una belleza impresionante, unos colores también muy bonitos, algunos son rosados, amarillos,
verdes, azules, como este que tenemos acá, y luego los poliquetos de arriba, los abélidos. La diferencia es que arriba forman una especie de paraguas, abajo el paraguas está, los tentáculos están formados en espiral. Estos son filtradores, ¿no? Entonces tenemos poliquetos errantes, poliquetos planctónicos y poliquetos sésiles. Los oligoquetos es el siguiente grupo, son animales, oligo significa poco, pocas setas, derivan supuestamente de un anélido primitivo distinto a los poliquetos, tienen unas diferencias bien notorias. Abajo vemos los tubifícidos, son poliquetos dulceacuícolas que se encuentran en enormes densidades en los sistemas, en el sedimento. Los de arriba, pues la lombriz de tierra, que ustedes todos la conocen, ¿no? Esa estructura que vemos allí sobresale es el clitelo. Los poliquetos no tienen clitelo, los oligoquetos sí, y los hirudinios también. Los hirudinios están aquí, las sanguijuelas, son animales, muchos son parásitos, ellos chupan sangre de hospederos, pero no están permanentemente pegados al hospedero, sino que solamente se pegan momentáneamente con esas ventosas que tiene dos ventosas, una adelante y otra atrás. La ventosa de adelante pues tiene esos dientes con los cuales muerden al hospedero y la finalidad es chupar la sangre, ¿no? Tienen una eficiencia chupadora impresionante que justamente es lo que le da ese carácter benéfico. A pesar de ser parásitos, se usan mucho para curar heridas y en cirugía plástica. Eso lo vamos a estudiar un poco más adelante. La ventosa posterior solamente se usa en la locomoción y ven que no tiene dientes. Entonces vamos a ver la estructura. La morfología va a ser muy parecida en todos los anélidos, pero va a haber ciertas diferencias entre los poliquetos, los oligoquetos y los hirudinios. Pero básicamente la segmentación es igual en todos, los segmentos están separados, aislados uno de otro. Como vimos al comienzo, tenían el septo, que es lo que estamos viendo acá. Ese septo está lleno de líquido celómico. El septo tiene una pared que divide un segmento, una cara de la otra cara, y delante y detrás también hay segmentos, de tal manera que son como fundas divididas en dos unidades. Arriba vemos, entonces empecemos por arriba, vaso sanguíneo dorsal. Si pone dorsal es porque hay un vaso sanguíneo ventral también, ¿no? Hay un mesenterio dorsal que es la separación de los septos en la parte superior. Luego tiene los músculos longitudinales y va a haber obviamente los músculos transversales, los músculos circulares, ¿no? Los longitudinales, cuando los músculos longitudinales se contraen, el animal pues se achica. Cuando los músculos circulares se contraen, el animal se alarga. Aquí ven los músculos circulares, la epidermis, el septo, el intestino, en la parte central. El intestino no está segmentado. El intestino es una sola unidad a lo largo de todo el animal. El nefrostoma, que es los nefridios, es como el aparato purificador de estos animales. El nefrostoma es la boca del nefridio. Fíjense que comienza en un segmento y el grueso del cuerpo del nefridial está en el siguiente segmento, está en el segmento de atrás. Igualmente vemos, más bien que nefridio, debería haber dicho nefridioporo, o sea que la boca del nefridio, la boca exterior. Entonces, el nefridio comienza en un segmento, pegaba a la pared del segmento, y el grueso del cuerpo está en el siguiente segmento. De tal manera que toma el líquido celómico de un segmento y lo expulsa por el siguiente segmento. Pero de todas maneras, como la sangre circula por todo el animal, no importa de qué segmento esté tomando el líquido celómico, lo va a purificar, lo va a purificar el del segmento correspondiente. El cordón nervioso ventral, ese sí es uno solo. En los anélidos habíamos visto que tenía 4 cordones nerviosos. Esos 4 cordones va a quedar solamente uno en el resto de los organismos que veamos de aquí en adelante, que es en la parte ventral. ¿Y por qué creen ustedes que quedó uno en el proceso evolutivo y no los otros 3? ¿Qué ventajas tiene el hecho de que el cordón nervioso esté abajo?
¿Se les ocurre alguna hipótesis de por qué desaparecieron los otros cordones nerviosos y solamente quedó el ventral? ¿Cuál le daría mayor información al animal desde el punto de vista nervioso? ¿El que está arriba, el que está a los lados o el que está pegado al sustrato? A ver, Aida, propongo una hipótesis. Oye, no me quieren ayudar ustedes hoy. Nicole, ¿se te ocurre? Nicole Capa. No, profesor. Aida Flores. ¿Quién abrió el micrófono? Como no lo puedo. Ah, Nicole. Bueno, Nicole, piensa. Los cordones nerviosos están asociados a la funcionalidad del cuerpo y una parte importante es la sensibilidad. Los sentidos, el tacto, la respuesta a la luminosidad, la respuesta a la presión, la respuesta a los elementos químicos, el gusto. En estos animales que se entierran, los ojos están muy poco desarrollados. Algunos tienen ojos, algunos ni siquiera ojos tienen, ¿no? Sobre todo los filtradores. Pero de todos los lados que tiene el organismo, ¿cuál piensas tú que tiene mayor capacidad de obtener información? ¿El que está arriba, a los lados, o el que está pegado al sustrato? El que está pegado, ¿no? El que está pegado al sustrato. ¿Por qué, Nicole? Porque percibe a lo que el organismo se mueve. Fíjate que el que está pegado al sustrato tiene información del líquido y del sólido sobre el cual el animal se mueve. Los que están arriba y a los lados solamente perciben información del líquido. Entonces, la cantidad de información que recibe un organismo es mayor cuando está pegado al sustrato. Entonces, es muy probable que esta hipótesis explique, o bueno, podemos explicar a través de ella, por qué persistió el cordón nervioso inferior y todos los demás desaparecieron. De todas maneras, aunque desaparezca el cordón nervioso, los nervios siguen estando, porque del cordón nervioso ventral surgen nervios que van a lo largo de todo el cuerpo del organismo. Las setas que tienen estos animales están inervadas y entonces el contacto de la seta con el sustrato es percibido por el animal a través de los nervios que inervan la base de la seta. Además, el animal pues tiene otras estructuras sensoriales como los ojos, las células sensoriales de la luz, ¿no? Entonces, es importante que cuando veamos una estructura pensemos qué beneficio le da esa estructura al organismo y por qué persiste. Porque lo que estamos viendo acá en los anélidos lo vamos a ver proyectado a lo largo del resto de los filas, porque supuestamente los anélidos o anélidos primitivos le dieron origen al resto de los organismos, inclusive a los cordados, ¿no? Bien, entonces, bueno, tenemos vaso sanguíneo ventral, vaso sanguíneo dorsal, tenemos el peritoneo, ya lo hemos visto, los músculos circulares, los músculos longitudinales, el nefrostoma y los septos. Yo pienso que eso es todo, ¿no? Lo que estamos viendo acá en esta estructura. Aquí tenemos un corte. Vamos a ver algo que no habíamos visto en el anterior, el parapodio. Los parapodios, podio viene de pie, para significa lateral. Tenemos el parapodio está dividido en dos segmentos, el segmento ventral o neuropodio y el segmento dorsal o notopodio. Noto en latín significa atrás. Neuro, obviamente, está asociado al cordón nervioso, ¿no? Entonces, neuropodio el de abajo, notopodio el de arriba. Tiene setas. Las setas tienen función sensorial. Hay una acícula interna. Esta acícula interna le da rigidez
al neuropodio, rigidez al parapodio. El parapodio pues tiene finalidad móvil, está asociada a la movilidad, ya sea para nadar o para reptar. También para afianzar al animal en la cavidad donde él vive, en caso de los que son tubícolas, ¿no? Vemos que la superficie del cuerpo está rodeada de cilios. Los cilios en los pseudocelomados estaban muy restringidos. De hecho, en los nematodos no existen cilios. Aquí pues tenemos una epidermis cubierta de cilios. Vemos que debajo del epidermis tenemos la capa del músculo circular. Cuando ese músculo se contrae, sabemos que el animal pues se pone más pequeño en el sentido lateral y el animal pues se alarga. Cuando se contrae, el animal se alarga. Cuando los músculos longitudinales que están exactamente debajo se contraen, el animal se acorta y se ensancha. Vemos luego el intestino, que está rodeado de un epitelio y hay un seno sanguíneo intestinal. Es decir, el intestino está rodeado de sangre. Esa sangre pues va a circular por todo el organismo y las sustancias nutritivas del intestino pues, van a pasar a la sangre y de ahí se distribuyen por todo el cuerpo. ¿Qué más tenemos? Hay unas células cloragógenas que son las encargadas de producir las enzimas que se van a usar no, ya va, eso no es correcto. Después les explico para qué sirven las células cloragógenas. Entonces tenemos la sangre, tenemos el nefrostoma, ya lo habíamos visto, los músculos podiales, es decir, esto no lo habíamos visto anteriormente, tenemos los músculos que están pegados al epitelio ventral. Es decir, este animal no tiene huesos. Entonces, ¿cómo se hace para que los músculos estén, para que un músculo funcione? En el caso nuestro, de nuestro cuerpo, tenemos un esqueleto rígido, los huesos. Pero en el caso de estos animales que no tienen huesos, ellos funcionan con un esqueleto hidráulico. El celoma está lleno de líquido y los músculos circulares, los músculos longitudinales, son los que le dan rigidez al cuerpo. Y el hecho de que ellos se contraigan permite que la presión interna, la presión del líquido, hace que el músculo pueda fijarse y actuar. El músculo necesita un punto de apoyo y ese punto de apoyo se logra a través del esqueleto hidráulico. Si tú le sacaras el líquido a un segmento, los músculos que están en ese segmento no dejan de actuar. Perdieron el punto de apoyo y no funciona, simplemente, ¿no? Entonces, ¿qué más vemos? El vaso sanguíneo ventral, el vaso sanguíneo dorsal, el ganglio segmentado, y vemos que ¿cuántos vemos? ¿Cuántos cordones nerviosos ven en la imagen? Ana Anchundia, dime, ¿puedes ver la imagen? Dime cuántos cordones nerviosos ves. No puedo ver la imagen, profe. ¿No puedes ver la imagen? No, Pero ya va, vamos es que no la puedo ampliar porque mi teléfono no está, okay, ya. no está valiendo bien. Ok, ya bueno, ya entiendo. Pero, Lucía, ¿la estás viendo por un computador? ¿Puedes ver la imagen? Vamos a ampliarla más. Ahora, Ana, Sí, profe, ahora sí. ¿cuántos ves? ¿Cuántos cordones? Dice ganglio segmentado, pero ¿cuántos ganglios segmentados estás viendo? Lucía, ¿tú sí lo ves? O Aida.
aquí, en esta zona, ¿cuántos están viendo? Ya, eso significa que no lo están viendo, porque si no me están contestando es porque... Dos, profe. Profe, 2. Claro, son 2. Así se va a mantener al resto el resto de los animales, salvo en los cordados que tenemos uno solo. En la columna vertebral tenemos uno solo, pero estos animales tienen 2. Bien. Vamos a... Ok. Entonces, aquí vemos cómo tenemos entonces la parte sensorial, tenemos los 2 cordones nerviosos a lo largo de todo el organismo, tenemos el cirro pigidial, ese cirro pigidial obviamente está en el pigidio, en el último segmento tiene estas estructuras sensoriales, ¿no? Luego la zona de crecimiento, o sea, los segmentos más jóvenes están en esta zona cercana al pigidio y los más viejos están pegados a la cabeza. Entonces, aquí tenemos las antenas, que son órganos sensoriales, el cerebro alrededor del esófago, los ojos, hay algunos poliquetos que no tienen ojos, muchos tienen, y los cirros tentaculares, que también tienen función sensorial. El peristomio está alrededor de la boca. Vemos entonces el cordón nervioso ventral que está dividido en 2 segmentos, pero cada segmento tiene un par de ganglios. Igual que nuestra columna vertebral, tenemos un par de nervios que salen de cada segmento, en el caso nuestro, en el caso de los cordados, ¿no? Vemos las setas que salen de cada parapodio. Ya, bueno, eso es todo, ¿no? A la derecha vemos cómo está organizado los nefridios. Vemos que el nefrostoma comienza en un segmento y el cuerpo del nefridio está en el siguiente segmento. Y luego tenemos la boca del nefridio que da al exterior en cada segmento, ¿no? Entonces vemos que cada segmento tiene un nefridio. Nosotros, ¿cuántos riñones tenemos? Juan, ¿cuántos riñones tienes? 2 riñones, profesor. Uno. Fíjense que el hecho de tener 2 riñones deriva de este proceso, de tener 2 nefridios en cada segmento. Progresivamente los segmentos se van especializando y se van perdiendo los nefridios, así como vamos a perder algunas estructuras, algunos segmentos se dedican a la reproducción. En el caso de los oligoquetos, vamos a ver que los segmentos reproductores solamente son pocos, son 4. En el caso de los poliquetos, muchos segmentos, o prácticamente todos los segmentos, producen células germinales. Pero progresivamente en el proceso evolutivo se van especializando y van desapareciendo esa posibilidad de producir células germinales en todos los segmentos. Ok, aquí vemos que el cerebro, bueno, como está, inerva con nervios en los ojos, inervia los cirros, los anillos circunfaringios, el ganglio subfaringio, y bueno, lo importante es que ven que los nervios inervan pues todas las estructuras sensoriales. El animal pues tiene una concentración de ganglios en la parte frontal, que es lo que enfrenta al ambiente. Entonces, en resumen, los miembros del filo Annelida son animales segmentados, vermiformes, como gusanos. Una característica notoria es la segmentación o el metabolismo que puede desarrollarse como una adaptación para la excavación peristáltica en sustratos blandos. Peristalsis significa que el animal, para enterrarse, él va haciendo movimientos que se van progresando a lo largo del cuerpo. Él se estira y se encoge y cada segmento pues va respondiendo de esta manera, de tal manera que el sustrato se va expandiendo y luego de la expansión el animal se proyecta comprimiendo los músculos circulares y se avanza. De esa manera el movimiento peristáltico también lo tenemos nosotros en el intestino y es lo que hace que el alimento pues vaya fluyendo a lo largo de nuestro intestino.
Los compartimientos celomáticos son las estructuras segmentarias primarias que aíslan localmente cambios de presión y como resultado minimizan la complicación muscular durante la excavación peristáltica. Las setas segmentarias incrementan la atracción con el sustrato. La cutícula fibrosa cubre y protege el cuerpo. Los sistemas nervioso, circulatorio y excretor son segmentados. Acomodan la segmentación primaria a la de los compartimientos celomáticos para el mantenimiento de los sistemas. El aparato digestivo típico es un tubo recto que se extiende a lo largo del cuerpo desde la boca anterior hasta el ano. Bien. Aquí vemos un poliqueto errante, puede ser un nereis, bueno, ya lo habíamos visto, cómo tiene los nefridios a lo largo de todo el cuerpo, el intestino, cómo el intestino es rodeado de vasos sanguíneos. Arriba a la derecha vemos la cabeza del animal, pues tiene un prostomio, tiene unos tentáculos, tiene la boca y un peristomio. Fíjense cómo el peristomio se proyecta y tiene unas mandíbulas verdaderamente grandes, puede medir. Este animal puede tener a lo mejor unos 15 centímetros de longitud y las mandíbulas pueden tener 5 milímetros o casi 1 centímetro de longitud. Son bien grandes, ¿no? Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando uno los manipula porque le puede meter un mordisco fuerte. Entonces, lo que quiero que vean es cómo se proyecta el peristomio, la faringe se protruye y sale al exterior de una manera significativa y de esta manera pues el animal puede captar el alimento. Vemos las branquias que aquí a la izquierda no se ven, pero a la derecha sí, cómo se ven como unas ramificaciones donde dice cuarto, unas ramificaciones en la parte basal, esas son las branquias. Las setas. Las setas pueden tener una morfología diferente y eso tiene carácter taxonómico. En base a las setas yo puedo usarlo para reconocer los distintos tipos de poliquetos. Vemos que las setas del notopodio pueden ser distintas a las setas del neuropodio. Y tienen carácter sensorial y permiten que el animal pues, se ayude con, durante el movimiento, durante el desplazamiento sobre el sustrato. También cuando son gusanos tubícolas, las setas lo van a afianzar al tubo donde está viviendo. Vamos a ver la alimentación de estos animales. Tenemos distintos tipos de poliquetos. Abajo a la izquierda vemos un glicérido. El animal pues tiene un prostomio bien chiquito. Uno no se imagina, este animal puede tener, fíjate, 5 milímetros, o sea que este animal que estamos viendo tiene pues 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, no son muy grandes, a lo mejor llega a 5 o 6 centímetros de longitud total. El prostomio es pequeño, pero cuando proyecta la faringe es bien grande. Tiene 4 mandíbulas conectadas a una glándula de veneno y luego pues tiene el epitelio glandular y la boca está al medio y el esófago, ¿no? Esa boca se amplía cuando el animal captura la presa, pues esa boca se amplía mucho y introduce el organismo que ha capturado, ¿no? Hay que tener también cuidado cuando nos manipulan porque puede darle un mordisco fuerte, ¿no? Entonces estos son animales depredadores. Todos los depredadores van a tener mandíbula. Arriba vemos un animal sedimentívoro, vemos un anfitrite que tiene la característica, tiene un conjunto de branquias muy ramificadas y luego tiene los tentáculos que se proyectan a lo largo de todo el animal, a todo alrededor. Esos tentáculos van a estar captando materia orgánica y trasladándola hacia la boca del animal por medio de cilios. Aquí vemos un espiónido que vive en un tubo, pero él proyecta, este tubo es hecho con arena, el de arriba, el anfitrite, no tiene, el tubo él lo excava, pero no está recubierto. Abajo el espiónido sí lo tiene recubierto con granitos de arena, y vemos como el palpo tiene un surco ciliado que le permite pues llevar la materia orgánica del sustrato hacia la boca.
Aquí tenemos los filtradores. El sabelio, ya vimos la imagen, fotografía de un sabelio muy bonito, cómo él, a través de los tentáculos convertidos en esta especie de plumas, logra filtrar el agua, y vemos aquí a la derecha, con el detalle, los cilios que están cubriendo los tentáculos son capaces de tomar las partículas y llevarlas al canal central. El canal central realmente son 3 canales. Vemos que las partículas se van segregando por tamaño. Las partículas más finas son las que ingresan al animal, al aparato digestivo. Las partículas más gruesas son rechazadas. Aquí tenemos otro depredador, este lo vamos a ver en la playa de Barbasquillo. Él es un onúfido. El onúfido, miren las mandíbulas que tiene, abajo a la derecha, pues son bien grandes. Ese animal, pues, a pesar de que es tubícola, él se puede mover dentro de su tubo y sobresale. Cuando un organismo le pasa por delante, pues él sale del tubo y lo muerde y se lo lleva a la boca, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando uno los manipula. Vamos a ver que el animal construye su tubo con muchas cosas que están a los alrededores, en este caso piedritas, algas. En Barbasquillo vamos a ver que tiene trocitos de cable, restos de fundas plásticas, lo que el animal consigue a su alrededor, ¿no? Vemos las branquias profusamente ramificadas en la parte anterior del animal. Este animal lo vamos a ver también en Barbasquillo. Esta foto es de Barbasquillo. Vemos cómo el animal crea estos tubos con arena y los va pegando uno al lado del otro y formando esta especie de arrecife. Bien largo, ¿no? Vamos a ver que hay arrecifes de estos que pueden tener 10, 20 metros de largo, así que el animal es capaz de proveer estructuras duras que cubren las piedras y constituyen, pues, entonces, sustrato que puede ser luego usado por otros organismos, cuevas donde los animales se esconden, ¿no? Este es un sabelárido. Vemos aquí el animal fuera del tubo, como tiene una colita, luego los segmentos con las setas y la parte delantera con los tentáculos que le permiten filtrar. Este animal es un filtrador. Cuando está en alta marea, pues él sobresale y filtra el plancton que está del agua que lo rodea. Aquí vemos los 2 tipos de aparatos depuradores de nitrógeno en estos animales. Tenemos un protonefridio y un metanefridio. El protonefridio de un poliqueto sin sistema circulatorio, como un filodócido. Son animales muy pequeños. Tiene entonces un embudo, el nefrostoma, los solanocitos, que son los que células ciliadas que proveen el flujo del celoma, el líquido celómico que va a ingresar a esta copa. Luego que ingrese ese líquido, las células que están rodeando este embudo van a extraer materiales que son de utilidad: sales, glúcidos, carbohidratos, grasas, que pueden estar en el líquido celómico y lo reinyectan el líquido celómico, mientras que los productos nitrogenados van a circular hacia el canal excretor. El desarrollo de estas estructuras recirculantes va a ser mayor en el metanefridio, como lo vemos aquí a la derecha. A diferencia del metanefridio, el protonefridio está en cada segmento. O sea, él surge en un segmento y expulsa o sea, el protonefridio está localizado en el mismo segmento, a diferencia del metanefridio, que él empieza en un segmento y termina en el de al lado.
Ven que la boca, el nefrostoma, está en el segmento y hay un septo que separa el nefrostoma del grueso del cuerpo del nefridio. Entonces, el líquido celómico del segmento anterior entra por el nefrostoma y las células que ven acá, que constituyen el cuerpo del nefridio, son las que van a estar extrayendo los productos útiles y van a ser conducidos al celoma del segmento posterior. Luego el nefridio poro pues, permite la expulsión de los productos nitrogenados. El ciclo de vida. Todos los... bueno, ya vimos que los poliquetos tienen distintos tipos de alimentación, ya la acabamos de ver. La reproducción, tienen distintos tipos de alimentación y todos son fijos, son errantes, o son platónicos o son sésiles. En cuanto a su reproducción, todos los segmentos de los poliquetos más primitivos participan en la reproducción. El epitelio que recubre al celoma es el que produce las células germinales. Los poliquetos todos son machos o son hembras. No sé, quizá hay algunos hermafroditas, pero son muy pocos. La mayoría de los poliquetos son gonocoristas, son machos o hembras. Las células germinales se liberan al celoma y tiene dos mecanismos para salir, o por el nefridio, entra por el nefrostoma y sale por el nefridio poro, o el cuerpo del animal se rompe y el poliqueto se destruye, salvo el pillidio, el pillidio va a quedar vivo y va a poder regenerar un organismo nuevo, ¿no? Es decir, que el animal se rompe, se explota, producto de las presiones que hace con los músculos circulares, y las células germinales quedan liberadas en el agua, donde se van a unir los espermatozoides con el óvulo. En algunos poliquetos, no todo el cuerpo participa en la reproducción, sino que hay un segmento del cuerpo que se especializa y se llama el epitoque. Aquí tenemos el epitoco de Nereis y Rorata. Vemos cómo el animal, la parte frontal, permanece como tal, como el animal normal. Vemos que el notopodio y el neuropodio tiene las setas de esa manera, mientras que en la parte del epitoco, que es del medio hacia abajo, el animal desarrolla una morfología distinta. Primero, en ese segmento del animal es donde se van a producir las células germinales solamente. Los parapodios se van a modificar de la manera que están viendo, de tal manera que se facilita la natación. Fíjate que las setas, que antes terminaban en punta, ahora van a terminar como una especie de pala. Eso facilita, dice, setas para la natación, o sea, setas que con la palita se facilita la natación. El epitoco se va a desprender del animal y en cierto momento de cierta fase lunar, los epitocos se desprenden y nadan hacia la superficie, donde se van a formar un enjambre. El enjambre de epitocos, machos y hembras, pues van a romperse, como ya les expliqué, se revienta el cuerpo y se liberan las células germinales que están contenidas allí o salen por el nefridio poro. Los espermatozoides y los óvulos van a fecundarse los óvulos se van a fecundar con el espermatozoide y van a formar el cigoto, que va a formar una larva trocófora. Troco significa cilio y fero significa llevar. Entonces, trocofera significa que lleva cilios. Entonces, vemos aquí a la izquierda la A, la célula que tiene un par de ojitos, los cilios en la parte central. Esa célula, ese cigoto, ya va a empezar a dividirse y va a formar pues un gusanito. Vemos cómo la segmentación progresa a lo largo de entre B y C. D y E dice... La puse peor.
dice, de larva de sabélido, C, un estado más avanzado de metatrocófora del gusano escamoso Alosidra brevis setosa. Es decir, lo que estamos viendo entonces son las larvas trocóforas de distintos gusanos y la B estado, a ver si lo puedo ampliar. Platinereis. Ok, entonces vemos que A es Platinereis. Nereis es un género de poliquetos errantes, lo tienen a la izquierda. Platinereis es otro parecido, pero aquí vemos pues la larva trocófora, y cómo la larva trocófora pues va aumentando su segmentación. Abajo vemos dos larvas trocóforas de distintas especies de nematodos. De nematodos, quiero decir, de poliquetos. Ok, entonces, con esto pues culminamos el estudio de los poliquetos. Los poliquetos suelen ser muy abundantes en ciertos sitios. Ellos juegan un papel importante en la movilidad de la materia orgánica. Pueden estar distribuidos a lo largo de todo el fondo del mar, desde las zonas intermareales hasta las grandes profundidades. Entonces, cuando les toque estudiar sedimentos, pues van a ver que un elemento, una fauna importante de los sedimentos, pues son los poliquetos que estén allí contenidos. Hay algunos muy pequeños y son difíciles de reconocer, pero bueno, es necesario, porque les decía, en las evaluaciones de impacto ambiental tenemos que trabajar con la fauna que está sumergida dentro del sedimento. Una parte importante son los poliquetos, pero también van a haber otros muchos grupos, los nematodos, que ya los estudiamos, y otros grupos, los sipuncúlidos, los priapúlidos, que eso no los estudiamos, pero van a estar allí presentes. Vamos a seguir con los oligoquetos. En los oligoquetos, oligo significa poco y keto significa setas. Ok, entonces, los oligoquetos significa pocas setas. Se supone que se originaron de anelios primitivos en una línea diferente a los poliquetos. Hay diferencias sustanciales entre los oligoquetos y los poliquetos. Todos son gusanos, todos están segmentados. Su morfología interna se parece, pero hay elementos de la morfología que los diferencian. Ya vimos que el hermafroditismo, todos los oligoquetos son hermafroditas, mientras que la gran mayoría de los poliquetos son gonocoristas, están sexos separados. La presencia de clitelo, esa estructura que le da origen al capullo, donde van a estar formados, donde van a estar albergados los huevos, y la restricción de las gónadas a unos pocos segmentos frontales está entre las diferencias más notables con los poliquetos. Mientras que veíamos que los poliquetos, o todos los segmentos o la gran mayoría de ellos intervienen en la reproducción. En el caso de los oligoquetos, solamente muy pocos segmentos localizados en la parte frontal del animal intervienen en la reproducción. Entonces se supone que estas diferencias tan importantes derivaron de un poliqueto primitivo que le da origen por una parte a los poliquetos, y por otra parte a los poliquetos actuales, y por otra parte a los oligoquetos y a los hirudíneos. Veamos la morfología externa, seguidamente la interna. Vemos que tiene un prostomio y un pitidio en la parte posterior. La boca está en la parte frontal, tiene setas, muy pocas setas, pero ven que las setas están formadas de pares.
tiene unos orificios de las espermatecas. Fíjate, en la parte frontal está localizado el sistema reproductor. Tiene los orificios de la espermateca, tiene el gonoporo femenino y el gonoporo masculino. El pene sale del gonoporo masculino y penetra en el gonoporo femenino, y ellos no se autofecundan, sino que uno fecunda al otro en el momento de la cópula. Las setas genitales, luego pues el clitelo y el tubérculo. El resto del animal pues es muy parecido, pero no tiene los segmentos que siguen al clitelo no tienen participación en la función reproductora. Vamos a ver una seta. Tiene el saco setígero, de donde surgen las células están en las células que le dan origen a la seta. Hay una cutícula y hay una capa muscular, el músculo circular, que permite que el animal se contraiga, pero luego hay unos músculos que son las que permiten que la seta se mueva. Hay un músculo retractor que contrae la seta y músculos protractores que la proyectan. Es decir, el músculo protector saca la seta y el músculo retractor la introduce. Eso permite que cuando el animal está avanzando, las setas se contraen. Cuando el animal pero él tiene que apoyarse de alguna manera en algo, ¿verdad? Entonces, los segmentos frontales, cuando los segmentos frontales se proyectan, porque los músculos circulares se contraen, los segmentos que están atrás van a proyectar las setas hacia afuera, de tal manera que se afianza en el sustrato o en el tubo donde está viviendo, y de esa manera se aguanta y puede avanzar. Luego, los segmentos, las setas que están en los segmentos de abajo, de atrás, se contraen y el animal pues contrae los músculos, y de esa manera pues los hilos frontales, las setas se proyectan y se aguanta. De tal manera que el animal pues va avanzando con movimientos peristálticos, pero vemos que las setas se proyectan y se contraen según haga falta para apoyar al animal. Por eso yo quería que en lo posible escarben en el jardín de su casa, si tienen jardín, para ver si tienen algún oligoqueto, alguna lombriz de tierra, y vean cómo el animal se mueve. Una cosa que yo se los cuente y otra cosa que ustedes lo vean, lo perciban. Como no tenemos laboratorio, si tenemos laboratorio, pues no habría problema. Pero háganlo en lo posible, traten de buscar una lombriz de tierra y vean cómo el animalito se mueve, qué significan los movimientos peristálticos, cómo las setas se proyectan y se contraen según el animal pues vaya avanzando. Aquí vemos entonces que además de vemos una imagen. Arriba pues vemos el celoma lleno de líquido, el intestino a lo largo de todo el animal, los nefridios, cómo comienza en un segmento y termina en el otro, el poro excretor, el nefridioporo, y el cordón nervioso ventral, que ya sabemos que tiene dos cordones, pero todos en la parte ventral. En la figura de abajo vemos los corazones, los cordones sanguíneos dorsal y ventral. Ellos tienen posibilidad de moverse, ¿no? La sangre se va desplazando a lo largo del animal, pero también tiene estos 5 corazones que permiten mover la sangre entre los cordones sanguíneos dorsal y ventral. Vemos el cerebro, cómo rodea la faringe, inerva las setas sensoriales. Este animal pues no tiene ojos. ¿De qué le serviría si está todo el tiempo enterrado, ¿no? El intestino es continuo, solo que tiene una molleja y un buche. Estos animales ingieren el sustrato directamente. Viven en zonas donde el sustrato es rico en materia orgánica y pues come el sedimento y luego digiere la materia orgánica que está contenida allí. De esa manera pues el animal ayuda a descomponer la materia orgánica que está en el sustrato, y pues son animales pues como van abriendo galerías y van consumiendo y procesando la materia orgánica. Básicamente son detritívoros, ¿no? Pero su presencia ayuda mucho a darle fertilidad a los suelos.
Estos animales pueden ser abundantísimos, igual que los nematodos, los poliquetos pueden también estar en millones por metro cuadrado, dependiendo de su tamaño, ¿no? Los tubifícidos son poliquetos muy chiquitos que están en zonas donde hay contaminación ambiental. Por eso llamamos especies indicadoras aquellas cuya presencia nos revela una condición del ambiente sin necesidad que la midamos. Cuando uno ve muchos tubifícidos en un ambiente, uno puede sospechar de que es una zona que está contaminada con exceso de materia orgánica. Los tubifícidos viven en ambientes con muy poco oxígeno. De hecho, hay algunos que mueren si los mantenemos al aire libre. El oxígeno, pues, se ve que les es dañino, altas concentraciones de oxígeno les son dañinas. Ellos, de todas maneras, viven en un sustrato donde hay poco oxígeno y proyectan el cuerpo fuera del sustrato donde captan suficiente oxígeno a través de la superficie de su cuerpo. Estos animales no tienen branquias, así como veíamos en los poliquetos, aquí no hay branquias, el intercambio gaseoso va a ocurrir entre la sangre, entre el líquido celómico y el exterior a través del epidermis. Entonces el tubifícido proyecta su cuerpo fuera del sustrato y permite el intercambio de gases con el ambiente. CO2 que sale y oxígeno que ingresa. Bueno, aquí vemos el sistema nervioso agrandado, el ganglio ventral, cómo rodea la faringe, forma el ganglio cerebral, y los nervios pues que se proyectan a cada una a lo largo de la superficie del cuerpo y a las setas. Los segmentos que están involucrados en la reproducción, vemos que son pocos. Tenemos entonces estos animales pues son hermafroditas. Tenemos entonces el testículo, los vesículas seminales, luego hay un espermiducto, o sea, los espermatozoides se van recolectando a lo largo del espermiducto en los segmentos que están involucrados y terminan en una estructura que va a proyectarse, un pene que va a penetrar en el cuerpo del otro organismo. Aquí vemos un embudo del espermiducto que va a recolectar los espermatozoides que están formándose en este segmento. Vemos el ovario, y aquí el ovisaco, cuando el animal recibe los espermatozoides, pues el macho introduce su pene en el oviducto y fecunda los huevos que luego van a ser expulsados, y cuando el clitelo forma el saco, la bolsa donde van a estar contenidas los huevos, al pasar por encima de estos segmentos, recoge los huevos, los acumula y progresivamente se va a desprender. Eso lo vamos a ver en la siguiente, ¿no? Aquí vemos cómo los animales están copulando. Vamos a ampliarlo. Ok, entonces tengo el gonoporo masculino, la abertura de la espermateca, el gonoporo. Ok, entonces ahí el pene se introduce en el gonoporo, inyecta los espermatozoides, luego se forma la fecundación, luego los huevos van a salir y al pasar el capullo en formación sobre el clitelo, luego ese capullo va a desplazarse, como estamos viendo aquí, va a pasar por encima de donde están los huevos, los va a recoger y se desprende. Entonces, el capullo cargado de huevos va a quedar liberado en el sustrato de donde va a surgir los pequeños oligoquetos posteriormente, ¿no? E dice que es un capullo de glososcolécido y F un capullo de lumbricido. Ok, son capullos, ¿no? Lo que vemos en E y en F cargados de huevos.
Ok, ¿cómo estamos de tiempo? Ok, entonces los hirudinios son animales parásitos en su gran mayoría, pero no viven permanentemente asociados a su hospedero. Hay más de 500 especies de hirudinios. Vemos aquí algunas formas variadas. Tienen dos ventosas, la frontal con los dientes, como la vimos en las primeras imágenes, y la posterior, cuya finalidad es sostener al animal en el sustrato. Vemos que el animal en G está sostenido por la ventosa posterior, pero él se erecta, él se levanta, y eso le permite pues que cuando pasa algún organismo que le puede resultar de interés, se pega con la ventosa frontal, se despega de la hoja y queda pues adherido a su hospedero y va a empezar a chupar sangre. Estos animales pues tienen esa capacidad de reconocer a sus hospederos. Arriba, el primero en A, vemos las branquias, pero la mayoría pues no va a tener branquias, lo que va a tener es el intercambio gaseoso a través de la superficie corporal, igual que en los oligoquetos. Ellos tienen clitelo y por eso se han agrupado en los clitelados. Supuestamente derivan del grupo que le dio origen a los oligoquetos, también le dio origen a los hirudinios. Bueno, tiene dos ventosas, vemos acá el clitelo, son hermafroditas, igual que los oligoquetos, y pocos segmentos participan en la reproducción. Vemos que tiene un poro masculino y un poro femenino. Tiene las papilas sensoriales, los nefridioporos, en ese sentido, pues son iguales que los poliquetos, y los oligoquetos tienen un nefridioporo en cada segmento. Vamos a ver su morfología, vamos a ampliarlo. Veamos a la izquierda la mandíbula. Ya vimos que la mandíbula tiene unos dientes que le permiten morder al animal. Hay unas glándulas que liberan una sustancia que duerme, una anestesia, o sea que el hospedero pues, no siente la mordida porque las células están anestesiadas. La faringe altamente muscularizada, vemos los músculos radiales, eso le permite al animal pues succionar la sangre, ¿no? Él va a morder, la sangre se va a liberar del hospedero y él va a succionar. El buche y el intestino vemos que es muy largo y segmentado, muy segmentado. Este animal tiene capacidad de absorber 10 veces su peso en sangre. Él puede permanecer mucho tiempo sin comer, y una vez que come va a permanecer mucho tiempo digiriendo el alimento que ingirió. Ellos no producen muy pocas enzimas, y básicamente la digestión es causada por bacterias. Pseudomonas es una de las bacterias. Pseudomonas hirudinalis es una bacteria importante asociada al intestino de estos animales. A la derecha vemos otro hirudinio, vemos la proboscis, la boca, el intestino altamente segmentado y el recto. Los ciegos intestinales lo que permite es que el animal pues ingiera tanta sangre y la acumule por ese intestino tan altamente dividido. Curiosamente, pareciera que el animal estuviera segmentado, pero vean que el intestino, en el animal que estamos viendo a la derecha,
puede ocupar varios segmentos, o sea que el intestino en los oligoquetos no está segmentado, y aquí lo que vemos es que el intestino está altamente dividido, pero no necesariamente asociado a los segmentos. Vemos la parte del aparato reproductor. Veamos primero el ovario a la izquierda. Solamente un grupo de segmentos participa en el ovario. Y luego tienes el oviducto, que es localizado en un segmento, y en el segmento anterior está el espermiducto. Los testículos vemos que están localizados en cada segmento. En algunos segmentos, en este caso, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos participantes. Hay un espermiducto, hay una vesícula seminal, que es la que produce el líquido donde están contenidos los espermatozoides, y obviamente entonces el espermiducto deriva hasta el segmento localizado donde está el pene. Entonces, igual que vimos en los oligoquetos, los hirudíneos cuando copulan, pues uno le inyecta el espermatozoide al otro. Aquí vemos un corte transversal. Vemos que disecar hirudíneos es un fastidio cuando me tocó hacerlo, porque el animal, el celoma, que en el caso de los oligoquetos y los poliquetos está lleno de líquido, aquí el celoma está reducido a pequeños áreas dentro del animal. La mayor parte está lleno de células parenquimatosas, es como si fuera un platelminto. Entonces vemos en esta imagen el epidermis, una glándula epidérmica que muchas de estas glándulas epidérmicas pues producen, en el caso de los oligoquetos, producen un líquido que mantiene humedecido al animal. En el caso de los hirudíneos, pues el animal está sumergido en agua, pues no requiere esto, ¿no? La dermis está inmediatamente debajo de la epidermis. Hay una musculatura circular y una musculatura longitudinal. Igual que los oligoquetos, pues esto permite que el animal se contraiga o se expanda según se contraen estos músculos. Pero además tenemos la musculatura dorsoventral. El animal, los hirudíneos son más bien aplanados, mientras que las lombrices de tierra son tubulares, los hirudíneos son aplanados, y debido a esta musculatura diagonal, dorsoventral, perdón. Entonces tenemos el conducto celomático lateral, tenemos un ciego digestivo, tenemos el intestino, y los ciegos digestivos tenemos los nefridios, que comienzan en un segmento y terminan en el otro, igual que los oligoquetos y los poliquetos, y están rodeados de un celoma genital. Es decir, que las gónadas están rodeadas de celoma, el cordón nervioso está rodeado de celoma, pero el grueso del animal está tejido botrioidal, con los capilares celomáticos. El tejido parenquimatoso se llama tejido botrioidal, y es lo que ocupa el grueso del cuerpo del animal. Aquí vemos el sistema nervioso con unas neuronas muy grandes. En los hirudíneos, los cefalópodos como los calamares, los camarones, en particular las langostas, tienen unos nervios muy grandes. A través de ellos se han servido los biofísicos para poder estudiar la funcionalidad del nervio. En el caso de los hirudíneos, pues, en el caso del calamar, se entiende, vamos a ver cuando vemos calamares la próxima semana, no hoy, bueno sí, ya mañana vamos a ver moluscos. Los calamares tienen ellos tienen un manto, y la función de escape, cuando el animal quiere huir, producto está siendo atacado por un depredador, él contrae el manto y provoca una corriente de agua violenta que sale por el sifón. Ese nervio que inerva los músculos que contraen el manto son nervios muy grandes. Igualmente las langostas y los camarones.
el nervio que hace contraer el abdomen de la langosta y el abdomen del camarón es un nervio grande. Está asociado a las funciones de escape. Entonces, esas funciones de lo cual depende la vida del animal, pues son sumamente importantes y entonces se entiende que el nervio que inerva ese músculo, el músculo del abdomen del camarón y de la langosta, pues sea muy grande. Entonces, los iludinios, curiosamente, son animales lentos y sin embargo tienen unas neuronas sumamente grandes que permiten ganglio, vamos a aumentarlo para poderlo ver. Pues aquí tenemos los anillos, el ganglio supraesofágico, el ganglio subfaringio, ganglio ventral del séptimo segmento. Vemos entonces cómo estos ganglios son de cierto tamaño y son los que usan los biofísicos para estudiar, porque tenemos una neurona grande a la cual podemos insertar electrodos y poder trabajar. De lo contrario, pues las neuronas suelen ser muy pequeñas y no nos permitirían pues trabajar con comodidad. Pero afortunadamente la naturaleza nos ha provisto de ciertos organismos que tienen esa posibilidad de permitirnos tener neuronas muy grandes con las cuales pues poder hacer los estudios que permiten identificar cómo funcionan los nervios y trabajar también con neurotransmisores. Probar distintos neurotransmisores, sustancias inhibidoras de la neurotransmisión, y eso permite pues ayudar a los internistas, a los neurólogos, a poder solucionar enfermedades que surgen en las personas cuando tenemos problemas de neurotransmisores, o como por ejemplo el Alzheimer, que es una enfermedad producto de que hay un neurotransmisor que falla, que no se produce en suficiente cantidad y la gente pues se va perdiendo la memoria, ¿no? En el caso de los pacientes que sufren Parkinson, es una enfermedad que la dopamina, que es un neurotransmisor, también empieza a fallar y al no producirse la gente empieza a paralizarse o tiene unos temblores incontrolables, ¿no? No sé si ustedes tengan pacientes con Parkinson. Pero entonces, justamente la neurobiología, a través del uso de estos nervios gigantes, es como ha podido avanzar y probar medicamentos, probar neurotransmisores que permiten ayudar a estos pacientes con trastornos neurológicos. Bien, entonces, al igual que los oligoquetos, los iludinios tienen esta posibilidad de formar el capullo que se va a desprender cuando pasa enfrente de los segmentos que tienen los huevos formados, y el capullo pues viene cargado de huevos, se desprende y es donde va a ocurrir el desarrollo embrionario y el desprendimiento de los futuros iludinios. A ver si nos da tiempo a cubrir lo que viene. Si no, lo cubrimos mañana. Ya va. Son 8:46, cuarto de hora. Miren, vamos a parar. Mañana vamos a ver los poliquetos de grandes profundidades, porque es que necesito unos minutos para prepararme para la siguiente clase. Así que vamos a parar la discusión. ¿Hay alguna pregunta que tengan sobre lo que acabamos de ver? Biólogo, buenos días. ¿Será posible que nos puede pasar las diapositivas? Sí, claro. Lo que pasa es que son muy voluminosas, en la aula virtual no las puedo poner, pero se las voy a pasar a su WhatsApp. De todas maneras, la clase pues queda grabada, ¿no? Pero les paso la diapositiva al WhatsApp. Bien, vamos entonces a parar las clases aquí y continuamos mañana con los poliquetos de profundidad, los pogonóforos, y comenzamos el tema de moluscos. Biólogo, buenos días. ¿Me puede ayudar con la asistencia? Ya, bueno, vamos a pasar rapidito, vamos a consultar
Solamente voy a mencionar los que me faltan. Luis Miguel Ávila, Jorvin Joel Bailón, Damaris Cedeño. Presente. Ya va, ¿quién es presente? Jorvin Joel. Jorvin Bailón Vera. Ok, Bailón, bien. Damaris Nicole Cedeño. Presente. Ajá. Serrani Yamel. Chanel. Presente. Ajá. Ok, Charis. Buen día, profe. Presente. Ajá. Carlos Eduardo Delgado. Presente. Ajá. Ok. Michael Leonardo Lectón. Buenos días, profe, presente. Ok. Nicole Monserrat López. Tiene problemas con el internet. Ok. Dixon Yariel. Melanie Nicole. Presente, Dixon. Dixon. Melanie Nicole Mora. Profesor, ella está en la clase, pero anda que se le da cada rato. Ok, ok. Yuseli Elizabeth Pinargote. Kevin José Rivera. Oscar Joan Triviño. Triviño no ha vuelto a clase. Profesor, disculpe, González Villamar, Perdón, González Villamar. Villamar Jocelyn. Nicole, ¿tienes la asistencia, Nicole? Ya. Ok, entonces Yuseli Elizabeth Pinargote no está. Kevin José Rivera, Triviño no ha vuelto a clase, más nunca, a lo mejor retiró la materia. José Hugo Vera. Ok, eso es todo. Así que bueno, nos vemos entonces mañana, jóvenes. Va a ser bien, profe. Hasta luego. Listo, profe, gracias.